déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, chicos, muchas gracias a todos, a todas, gracias por estar aquí conectados. Me quedé lata, como el hielo que traigo ahora colgando de mis orejitas. Ay, como ven, ahora el modelito de aretes, mira nada más, qué maravilla. Ay, me vine así en estos tonos para variarle, para darles gusto, para que vean por qué soy reina universal eterna. Todo está en la actitud, en los buenos actos, en detectar los que no son tan buenos y de pronto corregirlos. Eso es lo que hay que hacer. La vida nos da oportunidades, ¿las tomamos? Yo creo que sí. ¿No las tomamos? ¿Por qué? Hay que saberlas tomar. Y bueno, pues estamos platicando con algunas de las candidatas de Miss Universe México, de Miss Universo México, en su edición 2025. Pero antes les recuerdo, chicos, aquí está la forma de que nos contacten para obtener hermosas coronas, como esta chandelier, que es una réplica de una corona icónica del Miss Universo. Miren nada más qué cosa tan exacta. Ya mandé a hacer la chandelier que va a tener modificaciones de la comunidad LGBT, porque miren, les adelanto, les platico que va a llevar todo aquí nada más. Aquí y aquí no va a llevar modificación. Pero aquí resulta que estuvimos en una junta larga el lunes y pues va a llevar 2 líneas más de esta cinta, esto se llama cinta, va a llevar 2 más. ¿Por qué? Porque va a llevar los colores del arcoíris, en cada lugar un color. En cada aro un color y un color y un color, pues aquí cabrían nada más 1, 2, 3, 4. Entonces hay que meter 5, 6. Entonces va a ser más grande esto de en medio porque va a ser el arco iris de la comunidad en el orden de la bandera, como si estuviese la bandera de manera vertical, y va a conservar aquí el icono de esta reina, de esta mujer, esa se llama mujer, que también hay gente que dice que se llama monita. Yo más bien apuesto porque se llama mujer, pero dicen que se le llama monita, pues es que es una monita, pero así va a ser la bandera, ya la corona chandelier de la comunidad, pues para el capricho de cuando me la quiera poner. La icónica es esta, Cookies es eterna por la chandelier, de hecho por eso fue creada Cookies, para promocionar nuestra línea de réplicas, particularmente la chandelier, y de aquí salió toda esta mujer eterna y universal que ustedes conocen, que se ha convertido en una de sus tías favoritas. Chicos, y bueno, pues ya veo que van llegando, se van metiendo aquí al en vivo. Y chicos, por favor, déjenos like, suscríbanse, recomienden estos contenidos, chicos. Vamos a empezar a hacer más cosas por viralizarnos, pero ay, no sé, ya es una tendencia de las redes, porque realmente no me importa ni me quita el sueño, pero parece ser que es muy conveniente que se profesionalice viralizándose este canal y bueno, YouTube me está mandando mensajitos de qué falta, qué ocurre, por qué no, y sugerimos esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Les he preguntado a otros creadores de contenidos si YouTube les manda mensajes y me dicen que no. Les digo, bueno, pues a mí sí, pero me quieren, pues no sé. Yo pensé que era como a todo mundo, pero resulta que no. Ya enamoré al YouTube. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos. Y antes de recibir a nuestra invitada maravillosa, saludo a Alberto Trejo. Hola, 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 Alberto, ¿cómo estás? Por acá Patricio Guevara nos dice, hola, Cuquita, saludos desde Chile. Patricio, saludos, saludos con nuestros hermanos de Chile. Víctor Márquez, hola, buenas tardes, Cookies. Hola, Víctor. ¿Qué piensas de Ale Díaz, Miss Universo San Luis Potosí 2025, que es una candidata con experiencia, que vamos a ver cómo le suma todo esto para su camino rumbo al Miss Universe México? Cazadores de reinas, dice, saludos, reina eterna, ¿cómo estás, precioso? ¿Ya comiste? Yo aproveché para comer. ¿Se acuerdan el manjar que me trajo mi marido? Me lo acabé. Pero como es mole y tiene picante, traigo una Halls. ¡Ay, gol! Porque pues me provocó como ay, a esta edad. Yo antes era la reina del chamoy, pues ahora ya no, ahora cualquier cosa me irrita la garganta y como vengo del gripón aquel, ¿se acuerdan?
Ahorita, ay, dije, hay un Halls, ya. No puedo vivir sin estas pastillas que no me patrocinan, pero sí me hacen sentir la garganta en mejor estado para estar aquí como cotorra con ustedes. Tony Carmona, un gran abrazo desde Mexicali, Baja California. Tony, muchos besos. Ahorita estuvimos platicando con la chica de Sonora que radica en Mexicali. Pikachu, por aquí seguimos, Cookies, Pikachu, qué gusto saludarte. Por acá nos dice Star Yes. ¿Para cuándo entrevista con Miss Universe Zacatecas? María Ramírez, Cuquita Yala, todas las que han sido anunciadas han sido invitadas. Entonces, vamos a ver si aceptan la invitación y si quieren estar por acá. Este canal está abierto para todas las que quieran, pero se les ha mandado una invitación, pues como atención a que si la responden esta invitación, aquí estarán y nos dará muchísimo gusto. Por acá dice, acá es lo que nos dice Stargen, muy bien. Y pues bueno, vamos a recibir a Yesenia Macías, ella es Miss Universe Guanajuato. Bienvenida, hermosa. Oye, qué hermosa y bella Hola, eres. hola. Muchísimas gracias, Cuquita. Tú también. En tu Muchis personaje, claro. Yo quiero una corona de esas. Ya escuché toda la promo. Ya viste toda la promo, es que es verdad, es auténtica. Tú no sabes cuántas chandelier estamos mandando semana tras semana. Es la corona que más piden. Y fíjate que no son reinas De de las belleza, son más, fanáticos, pero muchas reinas de belleza pues son fanáticas. es de Entonces, las más icónicas, creo, del Miss Universo, porque tiene la monita, que no sé uh-huh. cómo Es que así, llamarla así vi también, que se como decía, dijiste. cuando investigamos para hacer la réplica, resultó que entonces dijimos, a ver, ¿cómo se llama el logotipo? No, no el logotipo, se llama monita, dije. Ay, no. Y por Bueno, ahí otros dicen que se llama que es mujer. Me parece mejor que sea mujer a monita. pues sí, como la modelo, como la reina, pues digamos de la reina de belleza. Al final es una corona de reina de belleza. Además, te voy a decir algo, mi querida Jess, tiene una forma, un diseño que a todas nos queda, porque es muy Barbie, es muy vertical, a todo mundo estiliza la figura, a todo mundo hace ver más alta, más bella, es un icono de un certamen de belleza que es la cultura pop, en vez de que sea de la realeza, esta se nota que es Exacto. de un certamen de belleza. Sí, tienes toda la razón. Esa no es de realeza, es de certamen de belleza. Y es que sí, hay que diferenciar. Ahora las coronas se han parecido mucho como a estas familias de monarcas de Europa. Y pues una cosa es la reina de una monarquía y la otra es la reina de belleza. Hay que diferenciarlas. Claro que haya una diferencia, pues hay Sí. trabajo muy distinto en cada una. Y acá en el asunto y en el negocio de las coronas siempre hacemos esa diferenciación, aunque la tendencia es, la quiero como la de la reina aquella. Bueno, chula, al cliente lo que pidas. Claro Así, que sí. Así, oye, pues qué gusto tenerte por acá. De pronto, Miss Universe Guanajuato. A ver, ¿de dónde eres oriunda? Cuenta. Soy nacida en el bello pueblo mágico de Lagos de Moreno, Jalisco. Ah, entonces eres jalisciense representando a Guanajuato, pero es toda la zona esta de esta parte del país, del Mira, Bajío. soy jalisciense, pero justo Lagos de Moreno está a escasos 30 minutos de León, Guanajuato. Mm, Entonces, como laguenses tenemos mucha cercanía con León. ajá, Cierto es que por mucho tiempo viví en Lagos de Moreno, sí. estudié ahí incluso, pero por temas profesionales y laborales me mudé a León. Ya te vi Entonces, ay, Mariana, te vi con fotos con Mariana Berumen. participamos juntas en un concurso y bueno, pues tú sabes que en los concursos lo que más obtenemos son amistades. Y Sí. nos hicimos amigas desde aquel entonces ocasionalmente nos vemos, claro, cada vez menos porque cada quien tiene vidas distintas, pero sí, en algún momento hemos llegado a coincidir. Estuve por Pasa y ahí te en va, su boda. te va a ocurrir, te lo digo por mi edad, cuando ya seas abuela, cuando ya pase el tiempo, te vuelves a reencontrar porque viene que se casan y cambia toda la vida, y luego tienen los hijos, y luego educar a los hijos, a darle vida profesional también a la carrera propia, pero entonces te tienes que desconectar del núcleo amistoso, porque a la vez todas están haciendo sus vidas. Y luego llega un momento en que ya dices, ya cumplí, ya quiero volver a mí, como a una soltería, de cierta manera, y te reencuentras con esas amistades de toda la vida, así que te llegará dentro de 40 años eso. Ojalá. Siempre hay etapas para todo. Eso sí Sí, es una realidad. hoy por hoy, ¿qué edad tienes al día de hoy? Tengo 34. Ay, te ves más joven. Gracias. Sí, la buena alimentación, los buenos hábitos y además Y 34 la años todavía. genética.
Sí, eres entonces, a ver, cuéntanos, casada, sin compromiso, con compromiso, cuenta. Soy soltera, sin compromiso, em, profesionista, ¿Qué, independiente, qué mujer carrera independiente. estudiaste? Soy ingeniera bioquímica Wow. y actualmente me desarrollo en la industria farmacéutica, ¿Qué área específicamente? específicamente con cáncer de pulmón. Ay, mira. Estoy trabajando con esa área, soy de parte del departamento de ventas, pero pues hago mucha labor de hacer posible los tratamientos a los pacientes. Y gracias a eso Ay, qué también me ha maravilla. permitido gestionar e iniciar campañas para diagnóstico de cáncer de pulmón. Porque ahora sí que te voy a dar un resumen rapidín. Adelante, tenemos Realmente todo el tiempo que quieras, ¿eh? muchísimas gracias. El cáncer más común en México, sin duda, es el cáncer de mama en México y en el mundo. También el más diagnosticado, porque tenemos campañas para todo, pero el que más vidas cobra es el cáncer de pulmón. Y realmente el hecho de que cobre tantas vidas es debido a que se diagnostica en etapas muy tardías y no se tiene el conocimiento de los tratamientos que ya hoy existe. Hoy en día ya podríamos considerar que el cáncer de pulmón puede ser curable siempre y cuando sea tratado a tiempo y lleve un tratamiento adecuado. Entonces, gracias a lo que yo hago, he desarrollado campañas de diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón. Ahorita tengo una activa en Colima y una en Nayarit. Yo soy Eh, de todo el occidente y el centro de México, o sea, me muevo en todos lados aquí. Qué interesante tu labor, la deberías de documentar porque me parece que es un hecho muy esperanzador, muy alentador e inspirador para que sea un proyecto que incluyas tú dentro de tu preparación como reina de belleza. Claro, de hecho sí lo pensé cuando surgió la idea de participar en Miss Universo, Ujú. eh, pensando en los requisitos y las cosas en las que tendría que preparar, dije, ya tengo proyectos que están establecidos y esto lo podría unificar. A mí me encantan los concursos de belleza de siempre y algo que he dicho, tienen relación con todo. No solamente es belleza, no solamente es exterior, sino te ayudan a impulsar muchas áreas de nuestra vida. Estoy viendo mis videos. Están maravillosos. ¿Qué estatura tienes, Jessie? Mido 1,80. Eres de las altas, qué bárbara. Soy de las Es que altas. a mí me dieron pura leche deslactosada y no me desarrollé mucho, pero tú sí, qué barbaridad, qué buena estatura para ser modelo, para ser reina de belleza. ¿Te ha sumado o te ha restado esta estatura en tu vida? Mira, yo creo que suma, pero tiene sus momentos. Cuando yo era pequeña, no sé, primaria, secundaria, sentía que el hecho de ser alta me excluía, porque mis amigas siempre fueron mucho más bajitas que yo. En las fotografías era como de Yesenia atrás, Yesenia a un lado, porque se ve muy grande, porque no quiero que esté a mi lado. Entonces, de alguna manera me sentía excluida, porque el niño que me gustaba era más bajito que yo y yo Ujú. quería ser mucho más bajita. Hoy en día soy muy feliz con mi estatura. Durante mucho tiempo no usé zapatillas, usaba solo zapato plano, justamente por la inseguridad que me ocasionaba. Hoy soy feliz con mi estatura, uso el tacón del tamaño que quiera, todos los días trabajo en tacones. Así que por algún lugar o sitio que nos podamos encontrar, ya sea contigo o con cualquiera de que hoy me esté viendo en esta entrevista, seguramente me encontrará en tacones ahí en mi trabajo diario. Qué maravilla, porque todo se reduce a la proyección que estás logrando. Hay que aprovechar siempre las características que tenemos. En mi caso, te lo he de decir, que siempre llamo la atención por la manera en la que llego a un lugar, cómo miro, cómo me muevo, qué proyecto, porque no soy alta. Pero cuando eres alta, bueno, súmalo a todo lo demás, porque lo que queremos es que nos volteen a ver de primera intención para luego atrapar a la gente con los mensajes que tengamos. Fíjate que cuando llegué a los certámenes de belleza, a mi primera experiencia, yo sentí que llegaba a un lugar donde podía pertenecer a algo. Y recuerdo, y no se me olvida, no se me quita de la cabeza esta sensación de ya sé para qué sirve estar alta, ya sé Ujú. dónde me sirve, dónde me suma. O sea, fue para mí una alegría, fue un lugar donde me sentí incluida, donde me sentí parte de algo. Perteneciente a con identidad de estar ahí en el lugar Exactamente. correcto. ¿Cómo es tu trayectoria en certámenes de belleza? ¿Cuándo inicia esta aventura? Inició en Lagos de Moreno siendo reina de mi pueblo en 2010.
Yo tenía 2010. 19 años en ese momento. Ujú. Por primera vez y por única vez en Lagos de Moreno se hizo certamen de belleza para elegir a la reina de la ciudad. Y pues casualidades del destino, yo siempre digo que el destino te lleva a donde tienes que ir y las Así. oportunidades se presentan y se dan cuando tienes que estar ahí. Te digo, fue la única ocasión que se hizo certamen en Lagos y por algo yo estuve en ese certamen y por ¿Y lo algo yo ganaste? gané ese certamen. Sí, yo lo gané. Entonces, Y te gano el llevó al certamen. estatal. No, me llevó al regional. En Ah, los Altos de Jalisco se hace un certamen que se llama Señorita Turismo Región de los Altos. Es un certamen súper bonito y la gente de los Altos lo conocerá muy bien. es muy bien producido, ¿verdad? Súper bien producido y aparte muy cultural, porque nos llevan a conocer cada uno de los municipios, su cultura, sus tradiciones, sus alimentos típicos, sus monumentos históricos. Conocemos como la parte más importante de nuestra región en cada municipio. Y afortunadamente también gané ese certamen. A un mes de que había ganado la Corona en Lagos, gané Región de los Altos. ¿Qué pasa con los sueños de Miss Universo, por decir algo, de Miss Mundo, de Miss International, por decir algunos certámenes tradicionales? ¿Qué pasa con los sueños de esos certámenes con las chicas que participan en este reinado de los altos? ¿Es como estoy aquí porque luego quiero llegar allá? ¿O es realmente un gran sueño estar en este certamen? Hay ambas partes. Siempre hay niñas que obviamente van con el interés de desarrollarse en una carrera como modelos o seguir participando en distintos certámenes. Han salido reinas muy espectaculares y con un gran recorrido ya en otros certámenes de ese certamen de región, pero también hay algunas otras que es para ellas un compromiso, lo disfrutan, lo cumplen y ahí se termina. Existen todo tipo de reinas, las que les apasiona y lo continúan y las que a partir de ahí se despiden. Ese fue el certamen donde coincidiste con Mariana Berumen. No, con Mariana Berumen coincidí en Nuestra Belleza, Guanajuato. Ah, muy bien. Fuiste a concursar a Guanajuato, igual que en Ah, esta bueno. ocasión. Sí, exactamente. Justito un poco antes de que yo concluyera mi reinado de región de los Altos, empezamos a buscar la oportunidad de participar en ese momento en Nuestra Belleza Jalisco, Ujú. porque pues Lagos de Moreno pertenece a Jalisco, pero tenemos más cercanía con León, Guanajuato. Entonces buscamos asesoría del área de León, Guanajuato para venir a Jalisco. Entonces se presentó la oportunidad de participar en Nuestra Belleza, Guanajuato. Así es como yo llego al certamen. Ahí fue donde coincidí con Mariana Berumen Y fue el año participando que ganó juntas. ella. Fue el año que ganó ella, ¿Lo exactamente. reintentaste Nuestra Belleza o ya no? Sí lo reintenté 3 o 2 años después, porque fue 2011 participé y 2013 lo volví a intentar, pero en Nuestra Belleza Jalisco, En Jalisco. en Jalisco. Sí. ¿Ahí En, cómo te fue? en Jalisco, pues estuve ahí entre las finalistas, pero Ujú. tuve realmente mejor resultado en Guanajuato que en Jalisco. Claro, además en Jalisco es muy competitivo y las circunstancias por algo te llevaron a estar en ese lugar sin obtener la corona, porque la vida no se equivoca. Siempre lo digo, la vida te da lo que necesitas por encima de lo que deseas. Y de ahí Entonces, salen oportunidades para otras cosas. sí. Entonces, de ahí volví a continuar modelando. Nunca pertenecí a una agencia como tal, pero siempre me moví en distintos estados cercanos con modelaje. Y de ahí Y, surgió también participar en otros dos certámenes. En Reina Turismo México, que en ujú. ese momento, bueno, creo que ahorita todavía se hace ese certamen. Y un poquito después tuve la oportunidad de representar a México en un certamen que se llama Miss Piel Dorada Internacional. ¿Ese Es- dónde se llevó a cabo? Ese certamen se hace en Chiapas. De hecho, la coordinadora Ah, internacional mira. es de Chiapas. No es un certamen muy grande, eh, pero vienen chicas de distintos países. ¿En Varía un cuál año poco. te tocó participar? En 2015. Ay, Dos- ¿cómo te fue? 2015. Gané. Ay, Gané el internacional, o sea, qué maravilla. ya tuve oportunidad de tener una banda de representar a México, de gritar Soy México. Ya tuve oportunidad de tener un título internacional también. Y fue una experiencia muy bonita y como te digo, algo que saqué también de ahí, pues fueron las amistades con las que logré seguir en contacto y en comunicación.
Y además eso te ha acreditado, me doy cuenta por tu Instagram, que tú preparas a reinas de belleza. Sí, tengo prácticamente 13 años como preparadora de reinas de belleza y creo que he aprendido más de esta experiencia como preparadora que incluso de mi propia participación en los certámenes. Ujú. Créeme, yo preparo a chicas en expresión verbal y les aprendo más de lo que ellas me pueden aprender. Es increíble. Sí, siempre, siempre aprendes. Me apasionan y me encantan los certámenes y yo lo veo no como algo superficial, sino yo siempre les digo a mis alumnas en la primera clase que tenemos y mi discurso de bienvenida es un certamen más allá de que te vea la gente, más allá de que admiren tu belleza, te va a exigir ciertas disciplinas que te van a servir para el resto de la vida. Ujú. La comunicación verbal no le damos la importancia a menos que estés desarrollándote en un medio de comunicación, que estés en un certamen o algo que lo exija, pero realmente lo necesitas para todo. Yo ahorita Pues que lo que haces es trabajo, dentro de tu área de la farmacología, pues lo claro, necesitas todas. lo Ya te necesito imaginas con muchísimo. cuántas personas tienes que hablar, con cuántas personas tienes que exponer, tienes que tener muy bien dominado el tema y la forma de externarlo a través de lo que haces con a favor del cáncer, en fin. Claro, entonces siempre les digo eso, te da herramientas para tener mayor seguridad y proyectarlo en el área en la que te quieras desarrollar en la vida, no precisamente para la plataforma de un certamen de belleza. Y les digo también, te logra impulsar a que mantengas una disciplina tanto de alimentación, de cuidado de la piel, de cuidado del cabello, de cuidado estético de tu persona, de cómo me visto, cómo me veo. Y todo eso impacta en ti, en cómo te sientes, en la seguridad que reflejas. Y un poco toda la asesoría que yo les doy, pues es sobre dominio escénico y caminar en pasarela. Entonces les digo, si tú lo proyectas cuando caminas, la gente te va a voltear y te va a ver que eres una mujer tan segura que te vas a ganar las cosas por todo lo que estás proyectando. El lenguaje no es solamente hablar, es todo lo que proyectas con todo lo que eres. Y tienes que aprender a sentirlo para proyectarlo, porque lo puedes saber, pero si no lo sientes, no lo proyectas. Tiene que salir del alma. Hace muy poquito acabo de hacer una entrevista porque se hizo un programa especial para un grupo de candidatas que estoy preparando ahorita, el certamen Señorita Tepatitlán, y yo les decía que se vuelve también una clase terapéutica, porque si no estás bien por dentro, si algo te está haciendo sentir triste, si algo no te impulsa, no lo vas a proyectar por Así es. más que lo quieras hacer. Ujú. Totalmente de acuerdo, lo he comprobado, me ha tocado vivirlo y lo que dices es absoluta razón. Eh, hace 2010, hace ya 15 años empezó tu aventura en los certámenes, tal vez un poquito antes. Hace La 15. Yesenia que quería y se sentía apta para gritar México ante el universo es otra. Hoy Otra. siento que eres una mujer más poderosa. ¿Qué me platicas de ti, de la chica que quería estar en Miss Universo hace 15 años a la que probablemente pise ese escenario en este 2025? Mira, definitivamente sí soy una versión completamente diferente de la que inicié. No quiere decir que deje de ser yo. Simplemente soy una mujer que ha evolucionado, se ha preparado y se ha vuelto más segura. Te voy a contar una anécdota. El primer certamen que yo vi, que yo recuerdo, fue Nuestra Belleza cuando ganó Elisa Nájera, En cuando se coronó 2000, como... ella ganó en 2007. Ese fue el primer certamen de belleza que yo recuerdo haber visto en televisión. Ah, mira, se hizo en Colima. Ni siquiera sé dónde se hizo ni recordaba en qué año, pero lo tengo muy en la mente. Yo recuerdo a Elisa Nájera como una mujer súper imponente, súper segura, era aparte la más alta y Y tenía de una Guanajuato. presencia escénica, ajá, y Guanajuato aparte. Entonces a mí siempre me inspiró mucho ella. Yo me acuerdo que estaba viendo ese certamen y espero que aquí todos escuchemos, no juzguemos. Yo me acuerdo que agarraba las sábanas de mi mamá y se volvían mis vestidos y el salón se volvía mi pasarela ahí en el cuarto, en la habitación, porque me encantó, o sea, como que me deslumbró ese primer certamen de belleza que yo vi. Y Pues en entonces, Venezuela y en Filipinas, así como en Vietnam, se da bastante que todo el mundo anda en la calle envuelto en sábanas. entonces no era lejos de lo común. Así. Claro que en ese momento yo nunca me imaginé que podría estar en un evento así, que podría estar en televisión,
que podría siquiera conocerla, porque era algo inalcanzable en ese momento. Televisión era como algo muy lejano, las personas que están en televisión era como, wow, como lo máximo. Ujú. Así era como se veía en ese momento cuando yo tenía, no sé, 7 años, tal vez, no Es que recuerdo así bien eran los cuántos tiempos, años. las redes han evolucionado últimamente. Sí, muchísimo. Hoy en día todo está muy cercano. En ese Todo el momento mundo no. tiene una cámara enfrente diario. Sí, en ese momento se veía muy lejano. Entonces, claro, me gustaba y trataba de verlo siempre que podía, pero no lo veía como algo posible. O sea, no lo veía como algo cercano, no sabía cómo ¿Por? llegar a ¿Por eso. cuál razón? No, ¿cómo llego ahí? Ajá, por cómo llego ahí. Y la otra parte, yo era una persona súper y sumamente insegura. Te digo, por lo mismo de mi estatura, yo usaba el tacón más bajito posible, traía mi Pero cabello cuando viste así. a Elisa Nájera aún más alta que tú dijiste, oh, aquí hay algo a mi favor. Fíjate que ni siquiera lo pensé, solamente me llamó muchísimo la atención. Me encantaban los vestidos de noche. Yo quería usar un vestido de esos súper elegantes y largos y quería que el vestido me arrastrara. En ese momento era lo que pensaba. Claro, una niña de 7 años, ¿sabes? Era lo que pensaba. Ujú. Y entonces en algún momento, cuando llega la primera oportunidad de participar en un certamen, de hecho estaba yo en la universidad ya, y me hacen la invitación a participar en el certamen de mi universidad. Solo porque era alta, porque realmente en ese momento yo ni caminaba derecha, ni usaba tacones, ni era la mujer más arreglada, me peinaba lo más sencilla posible, trataba de no llamar la atención. Pero Era tu una cuerpo mujer era muy que me armónico. ocultaba. Ajá, era una mujer que me ocultaba. O sea, no quería llamar la atención, no quería ser vista. Entonces me invitan y yo pues tenía que hacer el trámite familiar, ¿no? De, ¿puedo participar en el certamen? Pues no me dieron oportunidad mis papás, que por el lugar donde se hacía, que si no sé qué. Y no sé, como 15 días después salió la convocatoria para Reina de Lagos. Y entonces, como ya me había pasado, que me dijeron que no, yo dije, voy a ir a molestar a mis papás. Voy a decirles que si me dejan participar. Entonces les dije que si podía participar en ese certamen, que había salido una convocatoria para Reina de Lagos. Y me dicen, pues si quieres. Claro, yo me esperaba una respuesta como la pasada, de no, Ujú. no Seguramente participes, platicaron entre ellos tu inquietud. probablemente, Mm. pero me dijeron, si quieres. Y como no salió mi berrinche, pues ahí la dejé. Realmente no fui a inscribirme al ¿Cómo que no? certamen. ¿Cómo que como no salió tu berrinche? Yo solamente lo hacía por molestarlos, porque me volvieran a decir que no. O sea, no, realmente no, no era como la superintención. Ya me habían dicho una vez que no, no me esperaba que me dijeran sí, sí ve, no. ¿Y qué hiciste? ¿Te dio la chiripiorca del chavo? Y yo fue como de, no me lo imaginé. Y justo ese día llega una tía y me dice, participa en el certamen, ¿ya vio que va a haber certamen? Y yo todavía puse como varios peros ahí, pero al final fui. Fui a preguntar, me acuerdo que llego a la presidencia, te digo, era una persona muy tímida, llegué a la presidencia, volteé a todos lados y como que me dio pena y me agaché y me acompaña mi hermano y le digo, mejor vámonos. Y me dice la chica de la recepción, ¿vienes a inscribirte a lo del certamen? Y yo, "Ujú, pásale, es por acá". Ay, qué maravilla. Entonces llegué, me inscribí y mi vida cambió. Ahora soy Claro. otra. En Dijiste, ese no, vengo primer, a postularme de alcaldesa. en algún momento lo pensé, pero no, Sí, ahorita no está claro. dentro de mis planes. No, claro. Eso te lleva, en algún momento te puede llegar. Y entonces ahí cambió la vida y fue tu primer certamen. Y mira que estamos hablando de hace ya algunos años y la historia se sigue escribiendo. Sí, hace ya varios años y fíjate, sigo sintiendo como esa misma emoción cuando te lo cuento. Sigo recordando como esos momentos clave de los que me hicieron tomar la decisión de sí, sí. A ver, cuéntame, cuando hubo un momento hace algunos años, vamos a hablar de hace 5 años, que dijiste, bueno, ya no tengo la edad, ya no estoy en casting, pues ya el sueño de Miss Universo queda como los intentos que tuve. Pero de pronto hará como 4 años, ¿será? Que ¿Ves? entra en Japón y que dice que va a ser más inclusiva y que va y extendió el tiempo, la edad de las candidatas a cierto rango, ahora lo abrieron mucho más, ahora ya no hay rango de edad. ¿Te entusiasmó porque viste la posibilidad abierta para ti o no lo pensaste? Fíjate que de momento no lo pensé. O sea, sí me pareció como,
Wow, qué padre. O sea, qué padre que están siendo más inclusivos, que están quitando estos candados que se tenían. Hay mujeres con mucho potencial, pero en su momento no. Yo estaba en otro momento de mi vida, ya desarrollándome profesionalmente y con otras prioridades. Y te digo, parte de lo que me impulsa también mucho es dar clase de pasarela y compartir mis conocimientos con mis niñas y aprender de ellas. Entonces, no, realmente en ese momento no lo pensé como de, ay, ahora puedo. No, no lo pensé. Pero el año pasado comenzó la espinita. Cuéntame, cuando viste la primera generación. Cuando vi la primera generación, una generación súper exitosa, pero aparte, pues tú sabes, dentro de este mundo tienes muchas personas cercanas que aparte les apasiona, les gusta y que seguimos trabajando muy en conjunto. Entonces no faltó que empezó alguien así de, deberías de participar en Miss Universo y luego otra persona, ándale, sí participa en Miss Universo. Entonces empezó a armar otra vez como ese sueño en mi cabeza de, claro que me emociona, pero Entre las amigas y los amigos de la comunidad LGBT se construyen carreras de reina de belleza. claro, una reina sin un buen equipo no puede llegar a ningún lado. Sin Yo, la comunidad. yo tengo un gran equipo de la comunidad, déjame decirte, que es como con quienes siempre colaboro para los certámenes y quienes también siempre han sido como mi detrás de. Claro, son Ambos. a los que me refiero cuando te comento de las sábanas que andan Sí, por la calle haciendo pasarela. y de alguna manera te hacen sentir segura. Ujú. Yo les digo, yo siento que ustedes lo viven a través de mí, entonces lo vivimos juntos, porque se emocionan igual que yo con cada paso. Veme en lo que ando. Me encanta tu personaje. Veme en lo que ando. O sea, más prueba no puede haber. Y pues sí, no tomamos decisiones, pero sí apoyamos a las reinas, que son las protagonistas de este Aparte, show. tienen una supervisión y una sensibilidad para los detalles que no cualquiera. Y como le dedican el tiempo a revisar, analizar, tienen ese detalle siempre de, te está faltando esto, tienes que trabajar en esto, prepárate así, arréglate así, vamos a probar tal peinado, vamos a probar no sé qué. Entonces, ahorita tengo así todo mi grupo de conocidos y con quienes he colaborado a lo largo de todo este tiempo en los certámenes, claro que inmediatamente les hablé y sí quedé en el certamen y te quiero en mi equipo y me tienes que apoyar y tengo varios maquillistas y tengo varios diseñadores y tengo varios coordinadores y tengo un poco de todo, yo los necesito a todos, no puedo Te sola. llevaste un botecito de sales porque a mucha gente la sacaste del desmayo. Que el caidero de amigues, porque a cada gente que le avisabas que te habían dicho que eras ya una de las candidatas oficiales. No se cayeron, pero sí gritaron muchos de emoción. Y la verdad Hubo ha sido mucho una tacón experiencia fracturado, muy... sí, ¿Mande? hubo mucho tacón fracturado, pero no importa, porque ahora con esa vida, con esa vibra, con esa energía, tienes el apoyo de mucha gente. ¿Tu familia quiénes la integran y qué piensan de esto que estás viviendo? Mi familia. Tengo una hermana mayor, también soltera, dos hermanos más chicos que yo. Uno de ellos está casado y tiene dos hijas, tres hijas. Las niñas están felices, o sea, también lo ven como wow. Y mis papás fueron como mi pilar cuando inició todo esto. Cuando inicié mis primeros certámenes había que hacer muchos recorridos y muchas visitas a los diferentes municipios de la región de Los Altos. Ellos siempre fueron conmigo a todos lados, nunca me dejaron sola, siempre a todos lados. Y hubo en algún momento en el que mi mamá sí me dijo como de, hija, ya ponte a hacer algo profesional, algo por tu carrera, ya deja los certámenes. Entonces sí fue como en su momento, te voy a contar una anécdota antes de continuar. Ujú. En algún momento mi mamá me dijo de, ya deja los certámenes, y eso fue justo antes de irme al certamen internacional. Para ese entonces todavía no me avisaban o todavía no pasaba la invitación a representar a México y ya me había como sentenciado, ¿no? De ya no participes en más certámenes, ya dedícate a tu profesión, a desarrollar tu carrera, etcétera. Cásate, porque a las mamás como que fuera manda. Las Ah, mamás quieren que claro. se casen todas las hijas. Y aparte, pues te digo, soy de un pueblo y un pueblo de los Altos de Jalisco donde la tradición es eso, llegas a cierta edad, te casas, tienes hijos y demás. Y el Entonces, hombre que pues te toque te aguantas porque te ese te tocó. aguantas.
yo rompí un poquito el estereotipo porque pues soy soltera, me fui a vivir sola, soy No, lo profesional y pulverizaste. financieramente No lo independiente. rompiste, lo pulverizaste. Pulvericé ese estereotipo Sí, de mi casa. Entonces, bueno, poco a poco han ido aceptándolo, ¿no? De es lo que tú quieres, es tu decisión. Pero en ese certamen específicamente, yo me acuerdo que me hacen la invitación y yo, claro, la más emocionada de representar a México. Inicio a hacer todos los preparativos, necesito tal tipo de ropa, necesito vestuario, traje típico, necesito no sé qué, con la compañía, ya sabes, de Los Ángeles atrás, ayudándome a conseguir todo lo que claro. necesitaba, haciendo maletas, etcétera. El día que me iba yo a tomar el vuelo para irme a Chiapas al certamen, me dice mi mamá, yo le había dicho, voy a ir a un evento, porque en ese momento era también Reina Turismo Jalisco, y le dije, voy a un Bueno, evento de turismo. Y me dice, me sienta antes de irme, dime la verdad, ¿a dónde vas? Y yo, ¿por qué? Pues ya te dije a dónde voy. fin Le de dije, capítulo de viernes de telenovela se quedó esto. sí, me dice, no, 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 a mí no me vas a hacer tonta. Ya vi todas las maletas que llevas, tú vas a un certamen. ¿A Se dónde están vas? saliendo unas plumas de una de ellas, traje típico. Claro, el traje típico, ahí cayéndose el maíz, porque era un traje típico de maíz. ¿A dónde Sí, vas? Y yo, bueno, está bien. Voy a Chiapas, sí, como te lo dije, pero voy a participar en un certamen. ¿En qué certamen vas a participar ahora? No te dije. Dije, pues voy a representar a México en un certamen internacional que se llama, ya le expliqué todo, ¿no? Pues por ahí hubieras empezado. ¿Es México? ya cambia la cosa. Ya cambia Porque la cosa. si te hubiera preguntado, ¿quién eres? ¿Quién eres? Le hubieras dicho, Yesenia Macías, México. Ajá. Y sabes, mi mamá siempre ha sido como la más apasionada por apoyarme. Mi papá, o sea, no te puedo contar, con mi papá me sentaba a ver certámenes de belleza y él me decía, ella no habló bien, ella no está caminando bien, ¿verdad? O sea, Ya, tanto que los veíamos, o sea, nos volvimos cómplices ahí en verlos. En- claro, entonces mi mamá siempre, su preocupación creo que iba más allá porque al ser una persona, una figura pública, te expones a muchas cosas, te expones a comentarios, o sea, y ella es una persona muy sensible. Entonces siempre me ha preocupado cuidarla, que se sienta bien, que se sienta segura. Conoció los certámenes, estuvo conmigo muy de cerca y eso le dio confianza para dejarme participar. Pero siempre como preocupación de mamá, pues hay que externarlo. claro. Pero, bueno, se liberó y dijo, adelante, pues que te vaya bien, mucho éxito. Y dije, qué bueno que me descubrió y qué bueno que me dijo a dónde vas, porque acto seguido finaliza el certamen y yo gané esa corona. ¿Y Entonces qué dijo ella? le ¿Qué hablo dijo? y le digo, mamá, ya terminó el certamen, ¿cómo te fue? Gané, no lo puedo creer. No sé, feliz, 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 claro. claro. Y ahora cuando le dije que iba a participar en Miss Universo, su primer comentario y como que le salió del alma fue, ¿a tu edad? Pues sí, 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 sí. Y yo, pues sí, mamá, a mi edad, le digo, ya no hay límites de edad. Le digo, realmente mandé el casting. Si fue aceptada, es porque es el momento, es porque sí cumplo con ciertas condiciones para ser parte de este evento. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué A no? ver, cuéntame eso. ¿Viste una convocatoria? ¿Cómo fue que tú decidiste mandar tus fotos y tus datos para el casting? Vuelvo a mis amigos hadas madrinas. Digamos a Les los hechiceros de la belleza. A los hechiceros de la belleza. Ellos fueron los que me estuvieron insistiendo de inscríbete, 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 incluso uno de mándame tus fotos, yo voy a llenar la convocatoria, ahorita lo mando, ahorita no sé qué. Bueno, al final yo terminé mandando mi convocatoria porque son preguntas muy personales, Ujú. pero fue impulsada por ellos. Uno de Claro. ellos, el diseñador Trino Orozco, otro de ellos, el que ahorita actualmente es mi coordinador, Lucio Moreno, en Ujú. Guanajuato. Otro de ellos, Elías Omar, que también trabajo mucho en conjunto en certámenes con él. Ay, ahí va Y, la policía por ti por exceso de belleza. ay, perdón por el ruidito. No, no te preocupes. Hay Y que otra persona justificar muy todo. importante también que me ha apoyado mucho también en mi diseño de sonrisa y que todo quede perfecto. ¿Un odontólogo estético? No, una doctora, Ah, bueno, doctora, doctora. doctora Ana Cristina González. Ellos fueron Saludos, como, Ana. ¿mande? Saludos a tu doctora Ana. Saludos a ella.
una persona súper especial para mí y ellos fueron mi motivación para inscribirme a esta edición de Miss Universo. ¿Cuándo metes esos papeles? ¿O cuándo los mandas? ¿Cuándo los mandó? Fue en enero. Ay, no recuerdo la fecha exacta, pero debió ser para la primera o segunda semana de enero. No ¿Y tenía cuándo tanto de qué recibiste hablar. respuesta o confirmación? A finales de enero. O sea, fue cuestión de 2 semanas, cuando mucho. Sí, cuando mucho. Muy rápido ¿Y, me hicieron y saber cómo que es esa sí. llamada? ¿Cómo fue un correo o fue un WhatsApp o qué fue? No, fue una llamada. Fue una llamada y me Ring, dijeron, ring. Yesenia Macías, ya eres Miss Universo Guanajuato. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién te habló? Mm, como ya me habían asignado coordinador, fue Ah, a través de coordinador. Ajá, fue Ah, a través de mi coordinador ¿cómo, estatal de Lucio. cómo que ya te habían asignado coordinador? O sea, ¿a todas las chicas de Guanajuato que mandaron fotos o cómo fue? Mm, creo que él ya estaba asignado como coordinador desde previo a que saliera el casting. Entonces, una vez que se mandó el casting digital, él también nos hizo la invitación a varias chicas de Guanajuato de manda tu casting, pero como que él iba pasando los Era el nombres de filtro. quienes estaban Ujú. haciendo casting de parte de él. Muy Entonces, bien. Pero por tú no, eso no fuiste a través de él, tú fuiste primero por tu cuenta a Miss Universe México y luego ya ellos rebotaron con tu coordinador. él me hizo la invitación, obviamente lo Ah, hice avisándole a él ya, que sí lo iba a ya. mandar, porque me estuvo insistiendo, sí, Lucio, ya la voy a mandar, pero sí Muy había bien. que mandarla de manera nacional, o sea, había que subirte a la Pero siempre fue a plataforma. través de él, entonces él fue el que te habló. Sí, él fue el que me habló, él fue el que me dio la noticia. Qué De, maravilla. Y bueno, ya eres. evidentemente te revolucionó las emociones. De hecho, me habló y me dijo, ¿puedes hablar ahorita? Y yo estaba manejando, iba al aeropuerto de León justo a llevar a una tía. Y le digo, estoy manejando, sí, dime. ¿Ya tienes fecha para el casting? No sé qué, porque pensábamos que había una segunda etapa de casting. Y me dice, no, ahorita te hablo. Ahorita que llegues me avisas y te llamo. Y yo, perfecto. Entonces ya llego, me estaciono, no sé qué. Le llamo y le dije, ya estoy disponible, cuéntame. Solamente te quiero decir que ya eres Miss Universo Guanajuato. ¡Qué emoción! Y los dos gritando, ¿no? Porque claro, Tu tía hasta suspendió el vuelo. hasta lo quería suspender. Sí. Pero no, nada de eso. No, nada Pero, de eso. pero en ese momento no le dije a mis papás, les dije un poquito después, ¿Por cuál razón? porque todo era top secret. Y dije, hasta mis papás va a ser secreto. Si no, ahorita Ya, lo publica mi mamá en sus redes y bueno. y ya a todo mundo le fui Sí, avisando claro. un poco después. Sí. Pero ya esa noche con el ojo abierto, así de que ya soy. No, sabes, ya esa noche en mi cabeza haciendo como todo el plan de qué necesito, cómo necesito prepararme, qué cosas tengo que empezar a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero comentar algo. Fíjate que vas a vivir esto de manera muy mágica. Tienes todas las características para llegar a un muy buen lugar, a un muy buen lugar, sin especificar. Y con la madurez que tienes y todo lo que eres, vas a ver cómo tu caminar en esta experiencia va a ser muy poderoso. Créeme, Muchas gracias. no porque las chicas jóvenes o muy jovencitas no lo sean, pero suma la edad y estás en una edad en donde eres la mujer más poderosa que llegarás a ser. Evidentemente de manera integral para un certamen de belleza. Ya más adelante, a los 50 y los 60, se es poderosa, pero de otra forma. De otra forma, aparte es una etapa en la que uno se puede sentir muy segura porque profesionalmente te sientes respaldada por lo que has logrado y por lo que has hecho. Entonces eso te brinda mayor seguridad también. Conoces tus capacidades, Jessie. Es correcto. Y también conozco mis debilidades. Y es súper importante conocer tus debilidades, conocer tus defectos. No precisamente tiene o tenemos que ser la mujer perfecta. No lo somos. O sea, realmente no somos mujeres perfectas. Lo importante es, y alguien me dijo una vez una frase, no tienes que saberlo todo. Tienes que saber cómo resolverlo y dónde encontrar las respuestas. Entonces, sí, Wow. realmente conozco cuáles pueden ser mis debilidades, pero
busco mis estrategias para compensarlas con lo que sí tengo. Has aprendido lo que siempre he dicho, a convertir todos los no en un tal vez y en seguramente sí, en Exactamente. En algunos buscar de ellos. cómo sí. Hay cosas que Sí, no me detienen, o sea, ni de manera profesional, ni viajando, ni haciendo lo que quieres hacer, es no te detengas, tú busca cómo sí hacer lo posible. totalmente. Ahorita que platicábamos antes de empezar el en vivo, te digo, traes un look adecuadísimo, el color de cabello le va perfecto a tu tez, vistes de manera que te ves auténtica, poderosa, cómoda. No estoy viendo una chica inventada delante de mí, estoy viendo una chica auténtica, pero con todas las características para representar a México en un internacional. Uno más y Uno ganarlo más. también. Y ganarlo, me encanta. Muchísimas gracias por tus palabras. Y también te comenté, no me dejarás mentir, que no todas las fotografías de tu Instagram te hacen justicia. Sí, también lo comentaste. Y Sí, porque por ahí te dije, no, tal vez precisamente no sean las mejores fotos o tal vez no soy la más fotogénica del mundo. Y respecto a cómo he visto, te comentaba también, esto es lo que soy. Realmente me encanta usar el traje sastre, vestir en el día a día de esta manera. Te digo, todos los días uso tacones porque esta imagen es la que muestro también con mis clientes. ujú, Entonces, sí, es parte de mí, es parte de lo fíjate que que soy. sí. Y es lo que te queda y es lo que te va. Yo me pongo traje sastre y parezco Carmen Salinas. Entonces, como que no me encanta. Entonces, yo mejor así, mira, en casual, totalmente. A ver, vamos a ver qué está comentando aquí la gente. Porque estamos muy a gusto platicando, chicos. Sí, Roberto nos, Díaz, nos, Cuquita, Ponce, Condesa de León, ¿cuál es el concurso que ganó ella? Nos estaba platicando que gana. ¿Cómo se llama el que ganaste en Oaxaca? en En Chiapas. Chiapas, Se Chiapas, llama perdón. Miss Piel Dorada Internacional. O sea que me suena que el cuerpazo tenía mucho que ver. El cuerpazo y la piel dorada. Claro, Que entonces no soy tan dorada, pero mira el cabello dorado. sí, no, y con el maquillaje bronceado, con todo lo que tienes que adecuarte. Los certámenes son un casting. Sí, Entonces, en imagen te adecuas y en lo que llevas como poderío interno, pues lo pules nada más. Y en eso creo que lo has trabajado bastante bien. Dice acá Otilo Isidro, hola, me caíste muy bien. Tienes eso, que caes muy bien, mi querida Jessie. ay, qué hermoso, muchas gracias. Isaías Bartolini, esta bella chica, tiene una voz muy cálida. Sí, chicos. Gracias. Siempre he Cazadores querido de tener mi voz más reinas. fuerte. Cazadores de reinas dice, ¿cómo fue convivir y compartir con Karina Martin y Alessa Bravo? Ah, eso fue en el certamen de Nuestra Belleza Jalisco. Dos chicas súper lindas, completamente diferentes una de la otra, eh, pero también ambas con experiencias muy diferentes. Karina Martín venía de un certamen internacional Del University, algo así del se llamaba, University, exactamente, lo había lo había ganado. ganado. Sí, justo, lo había ganado. Y Alexa Bravo venía del reality de Mexico's Next Top Model y también lo había ganado, si no me equivoco, o si no estuvo entre las Estuvo entre finalistas. las finalistas y una fue de titular de Jalisco y la otra de designada. Exactamente, ambas fueron. Y Las las dos dos fueron súper, top súper 5. lindas. Sí, y las dos fueron top 5. Las dos súper lindas. Te digo, completamente distintas en personalidad. Creo que tuve más afinidad con Karina, pero de ambas solo tengo buenos comentarios por decir. Así es, así es. Lalo Banda dice, todas joteamos bien sabroso, con las sábanas de las camas, y se ríe. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo no tengo evidencias, pero tampoco dudas. Pero tampoco dudas, Tampoco no, no, dudas. no. Dudas las pompis y por eso las luzco. Así es. Lalo Banda dice, mide un 80 Isaías, porque se están preguntando, ¿cuánto mide esta chica? Ah, sí, eso mido, eso mido. Isaías Bartolini, yo veo a esta chica con buen porte. Muchas gracias, Isaías. Cazador de reinas. Yesenia, qué gusto que estés en este certamen. Tu experiencia de reina, de trabajo, de modelo, maestra de pasarela, te harán luchar por esa corona. Cazadores de reinas, permíteme mandarle un súper saludo porque él ha sido un apoyo ahí en redes sociales desde mis primeros certámenes y etapas. De hecho, encontró una foto que teníamos juntos justo cuando participé en Nuestra Belleza Jalisco. Me dio mucho gusto verla. Digo, nos veíamos mucho más chiquitos todavía, ¿no? No, bueno, es Ahora, que hace ahora 15 somos más años, maduros. si de por sí son muy chicos y hace 15 años, bueno, Ahora salieron solo ambos con somos sus más maduros. biberones. Claro. Sí, acá dice Fernando Rizo. Bella tu causa, pero lo único malo de todo esto
Es que Miss Universo ya va por otro lado. ¿Consideras también ir a Miss World o Miss International? Pues por ahora está en este. Ya, luego les choca que conteste por las reinas, pero les contesto. Aparte por la edad, creo que ya no podría ir a alguno de esos dos. Exactamente, sí, tienes razón, tienes razón. Sea Alberto Trejo, dice, guapísima, me encanta. Gracias, Alberto. Raúl Luna dice, ánimo, Guanajuato. Apóyenme, apóyenme por favor en redes sociales. Hace mucho que no estaba activa en redes sociales y las estoy retomando, así que necesito del apoyo de todos ahí con sus likes, con sus comentarios. Síganme, por favor. Star Yes, ¿para cuándo entrevista con Miss Universe Zacatecas? María Ramírez, Cuquita, ya la invité, la noche de anoche la invité, no me ha contestado, espero que lo haga pronto y las que quieran estar aquí, aquí van a estar, a fuerza, ni los zapatos ni los calcetines, pero aquí estamos para apoyar y no una vez, si necesitan más apoyo, te lo digo Jessy, aquí estamos para repostear lo que necesiten, para una entrevista más, para comentarnos esto. Este es un espacio abierto creado específicamente en apoyo a toda la comunidad que somos adoradores de los certámenes de belleza. Muchísimas gracias, Cuquita. Algún día quiero estar contigo ahí del otro lado, en ese escenario súper luminoso y brillante. Ay, estaremos, porque fíjate que nuestro taller de orfebrería está en Yurecuaro, Michoacán. Entonces resulta que Ah, paso estamos mucho, lejos. no paso mucho, voy a Querétaro bastante, a Guanajuato, paso mucho, bueno, evidentemente mi estado vecino San Luis Potosí, yo estoy en Ciudad Victoria, Tamaulipas, está al norte, estamos pegados con Texas, pero me encanta, tengo muchos familiares en Guadalajara, ya quedé de hecho que la próxima vez que vaya a Guadalajara, quiero reunir a todos los misters y misses que conozco de allá, y ya estás incluida, eres de la zona, para hacer una Perfecto. reunión, un meeting, ahí estar haciendo un meet and greet, se nos antoja para convivir con todos los fanáticos y todo, y hacer un meet and greet ahí en Guadalajara. Me encanta. Yo Así que anotadísimo. lo haremos, lo haremos. Dice acá, me recuerda a Gabriela Molly Isler, tiene mucho el tipo y tienes toda la razón. No eres A el mí, primero que me lo ha dicho. Van varias personas. Incluso un amigo de Guatemala me decía mucho, es un diseñador, me decía mucho, ¿te pareces a Gabriela? sí, pues así es. No te vamos a decir Molly de cariño porque eres Jessie. Perfecto. Tony Carmona, me recuerda a Gabriela Molly. Dice acá Fernando Lazalde, sí. Lo mejor, Jess, Amigo, vas por esa corona, tienes todo para ganar. amigo de mi vida, Sael fue otro de mis impulsores. Somos compañeros de trabajo. Es uno de tus hechiceros de la belleza. Exacto. Así que se llame tu fandom. Iván de los ojitos pispiretos dice, yo te auguro top 3 y hasta la corona, felicidades, eres muy hermosa. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por tu comentario. Estás causando muy, 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 muy grata impresión y eso me encanta, mi querida Jess. Pikachu, Jessie, te veo lista para este certamen y llegando en un muy buen lugar. Solo disfrútalo. A pesar de toda la experiencia, ¿qué cosas sientes que tienes que pulir? Uy, mira, no es lo mismo ser la maestra, revisar a tus alumnas y decirles, tírame bien tu pierna, mejórame tu postura, háblame con más proyección, quiero que me des caras al caminar. No es lo mismo cuando lo veo a cuando lo haces. Entonces, para empezar, ya sabes, a practicar todos los días, porque justo hace unos días regresa una alumna conmigo y me dice, siento que me caigo cuando regreso. Y ella ya había tomado clases conmigo hace 2 años. Y le digo, es que esto es cuestión de práctica, no lo puedes dejar de hacer porque se olvida. La comunicación, el caminado, todos los detalles que conlleva para una Miss, obviamente los tienes que estar trabajando constantemente. Así que, lejos de que me haga falta o no, hay que trabajarlos, independientemente de cómo nos sintamos. Totalmente, y no seremos perfectos, por lo que es poderoso hay que resaltarlo y lo que no lo es tanto, disimularlo o no darle tanto protagonismo. Claro, Raúl Luna, ¿qué mises nacionales e internacionales te inspiran? Misses nacionales. Te digo que para empezar, Elisa Nájera fue una de mis tops. Em, Alguien que me gusta mucho o que me gustó mucho, claro, Catriona Gray fue una de las que impactaron. Me acuerdo muchísimo cuando vi su video de llegada a Miss Universo, la presencia con la que llegó, dije, wow, wow. Andrea Mesa, creo que es una de las mexicanas más disciplinadas y si algo admiro de ella es eso, el trabajo Más que realizó, focalizada, iba muy claro, focalizada. todo el trabajo que realizó para llegar a donde ella está, lo tiene bien merecido, lo trabajó muchísimo. Entonces creo que serían mi top 3 de inspiración.
es un punto de encuentro que yo les veo a Catriona y Andrea. Se coronaron Miss Universo ambas, no siendo las más bellas de sus ediciones, pero siendo las más integrales, las más Claro. poderosas, las que tenían una estrategia auténtica y muy bien preparada. Ellas llegaron a recoger corona y eso que había bellezones de muñequitas y de todo en su generación, más poderosas, pero más poderosas de manera integral que ellas, ninguna. Por eso te digo, uno tiene que saber cuáles son tus cualidades a destacar y cuáles no. Por eso te digo, tú te pones traje sastre y yo soy un desastre si me los pongo. Me encanta. Sí, Roberto Díaz. ¡Wow! Yo soy de Chiapas. Ese concurso no es muy conocido, pero siempre participan chicas muy lindas. ¿En qué año lo ganó? El de la piel En dorada. 2015. 2015. 2015. 2015, para que veas, Roberto. 2015. En 2016 entregué corona y en ese mismo año me dieron el título nacional a la mujer, el ¡Wow! reconocimiento, el premio nacional Oh, de prensa en Ciudad de México. no O sea, súper cualquiera, halagada más de recibir empoderada ese no se puede. reconocimiento. Fíjate acá qué interesante, dice Isaías Bartolini. Cookies, ¿tú crees que esta chica necesita perricilina? Yo creo que no. Fíjate, qué bueno que me haces esa observación. Tienes una actitud poderosa pero amable, empática sin parecer soberbia, muy segura, muy empoderada, pero con una dosis de empatía importante. Ya no le muevas mucho a eso, porque así como eres, nos encantaste a todos, ¿eh? Creo que no me sale muy bien eso de la perrez que le Sí, diríamos acá en sí, 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 de la perricilina, la ¿verdad? Es que pericilina. luego hay chicas que son tan dulces y tiernas que dices, me le van a comer el mandado, ¿verdad? Pero no, tú tienes muy equilibrado eso y no en balde has vivido de manera muy poderosa estos años de vida. Acá nos dice C. Alberto Trejo M. Me encanta, es mi gallo este año. ¿Eh? Gracias, Alberto. Gracias por el apoyo. A ver, ¿qué dicen por acá? Yes, se vienen producciones para compartir. Sí, sí, ya estamos programando, justo. O sea, nos retrasamos un poco porque por temas de trabajo tuve que organizar y sacar primero cosas profesionales, pero ya justo el lunes tengo una primera producción en Colima, se los adelanto, ya luego les diré con quién, pero es en Colima. Les digo que yo ando por todos lados, o sea, no soy solo de Guanajuato. Yo, gracias a mi trabajo, me muevo en toda la zona centro y occidente, entonces con todos vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a iniciar en Colima, luego la próxima semana vamos a estar haciendo cositas ahí en León con todo mi equipo de coordinación y probablemente por acá en Los Altos estaremos haciendo otra que nos falta poner fecha. Qué maravilla, pues a tono con la labor que haces profesional de apoyar la detección temprana del cáncer de pulmón, que pues no se puede autoexplorar, evidentemente. eh, Exacto. pues yo creo que tu campaña social y todo lo que vas a hacer en esta experiencia del Miss Universo va a ser a todo pulmón. A Así todo es como, pulmón, es correcto. así es como se va a hacer. Dice por acá, Yesenia, ve por esa corona, dice Adrián López. Gracias, Adrián. Él es un compañero de la preparatoria, si no me equivoco. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo era de estudiante, Adrián? Ay, Le mira, Adrián, pasaba las tareas, por cierto. ahí está con toda la familia, Adrián. Sí, sí es. Por Gracias, acá Adrián. Paco nos dice, veo mucho potencial y llegando lejos, nos dice Paco. Gracias, Paco. Por acá nos dice Joan Naranjo, muy linda y súper desenvuelta. Saludos desde Chile. Saludos hasta allá. Saludos a Chile, muchas gracias por el apoyo. Dice por acá Paco, le veo mucho potencial y clase, seguro que obtendrá un súper lugar en el concurso. Muchísimas gracias, Paco. Grito de Guerra MX nos dice, ya quiero ver el Miss Universe México. Pues sí, a Ya estamos disfrutarlo. con ansias. Porque mira, parece que faltarían algunos meses, pero se van rapidísimo. Se van rapidísimo, ya empezarán a llegar actividades y se nos va a ir pasando muchísimo más rápido. C. Alberto Trejo M dice, es una candidata integral, me encanta, y eso necesita Miss Universe. Todo el éxito del mundo, eres mi gallo este año, todo el éxito. Gracias, Alberto, muchas gracias. Almeric dice, Jessy, no permitas que te oscurezcan el cabello, así te ves muy bien, te da mucha luz en el rostro, así es. Muchísimas gracias. Ya se los van a dejar como lo traes, ¿verdad? Fíjate que cuando participé en Nuestra Belleza, siempre las asesoras de imagen me recomendaban usar el color castaño rojizo y en ambos concursos coincidió
que en los cambios de imagen me volvían el cabello castaño rojizo muy oscuro. Nunca me encantó ese color porque sentía que me apagaba. Y yo siempre lo usé, o mi tono favorito era como color caramelo. Ujú. Y justo de inicio yo esperaba llegar con ese color de cabello, pero de parte de la coordinación me hicieron la sugerencia que lo aclarara un poco más. Es que se ve Entonces, pues divino. hay que Eso, hacer caso a las recomendaciones de los expertos y ujú. así fue como llegué. Así es, siempre decimos nosotros a tono de broma, pero con mucha verdad, que Gil Romo siempre compraba galones del mismo tono y se los untaban a todas las candidatas en Nuestra Belleza, porque todas salían idénticas, idénticas con el mismo tono. Estaban en promoción los galones de ese tinte. A ver, dice Iván de los ojitos pispiretos. Yes, para ti, ¿qué es lo que más te hace falta pulir o trabajar? ¿Qué es lo Bueno, que pues más ya, me hace falta pulir? Ya lo trabajamos, ya lo hablamos ahorita, ¿verdad? En el ya, otro. ya lo hablamos. Es que luego lo escriben dos, tres veces por si me lo Preguntan varias brinco. personas. Así es. Por acá dice Pikachu, Yes, ¿cómo vas con el tema del inglés? Lo estoy trabajando, es algo por pulir también, cierto es, pero como te comenté hace rato, siempre hay que buscar cómo solucionar el problema. Y Ujú. díganme para qué existe la tecnología hoy en día si no es para solucionar algo que te impide resolver ciertas cosas. Entonces, por ahí hay una estrategia, claro, la preparación, pero por si no se logra al nivel que quiero, hay otra estrategia. Por supuesto, siempre hay remedio, ahora la tecnología nos ayuda mucho. ¿Ya vieron la nueva entrada de Coronas de la Belleza con Cuquita en inteligencia artificial? ¡Ay! Es toda una cosa muy hermosa. Dejé la inteligencia artesanal para Por entrar a el la inteligencia artificial. artificial. Claro, por supuesto. Dice, así es. Jessie es una chica integral, dice Pikachu. Almer dice, con ese proyecto mejóralo y ve por la corona de mis mundos, seguro ganas, pero es que ahí está el problema de la edad, chicos. Nada más puede participar en este certamen. Eduardo Montero dice, ¿ya habías conocido o convivido con algunas de tus compañeras antes de que fueran seleccionadas? No, porque antes de, o sea, sí conozco algunas, sí, vaya, si la pregunta es esa, sí conozco algunas. Antes de saber que eran seleccionadas, pues no precisamente ya en el mood de Somos Miss Universo, no, porque no teníamos conocimiento de quiénes eran parte. Nos conocimos justo en nuestra producción para las fotos oficiales, ahí fue donde las conocí y obviamente ahí me di cuenta que ya había algunas que conocía. Por ejemplo, Joana, que es la representante de Jalisco, ella también es de la región de Los Altos, fue región de Los Altos 2 años después que yo. Entonces sí nos conocíamos, ya habíamos compartido antes, pero no en el contexto de Somos Miss Universo. Qué interesante cómo se ha dado esta circunstancia para que estén compitiendo ahora para ir al Miss Universo. Es increíble, de no creerse. Sí, Freddy Caballero dice, apoyo desde Acámbaro, Guanajuato, hermosa. unas acambaritas en Guanajuato. Conozco Acámbaro, conozco casi todos los municipios de Guanajuato. Que son bastantes, ¿verdad? Son bastantes, pero casi los Sí. conozco todos. Cazadores de Reinas dice, Jessica, vamos por todo. Gracias, cazadores. Y acá se acuerda Isaías Bartolini, dice, la lupa y sus galones de pintura. Es casi, así le decíamos, siempre se cosían habas ahí. Y ahora la diversidad y las direcciones y las plataformas y que haya muchos canales para que las chicas vayan a dar a los certámenes, eso es más saludable. Eso de los monopolios nunca me ha parecido como que es lo más correcto. A ver, y acá ya me ponen, ay, me siento como que fuera tailandesa, como escribieron aquí mi nombre, dice Roberto Díaz, Cuquita, me siento vietnamita, oye, dice, ¿qué tan cierto es que Leslie Díaz, que fue Miss Grand, regresaría al Miss Universo? Es que miren, luego pasa que se ponen a escarbar en el baúl de los recuerdos, cuáles reinas de belleza que les encantaron pudiese ser que ahora fueran al Miss Universo. Entonces empiezan a soltar buscapiés, empiezan a Ujú. comentar que si Leslie Díaz, que si fulanita, que si menganita, y todo el mundo que nada más está buscando pretexto para el argüende, inmediatamente se enredan y a darle, a correr la pólvora, pero fíjense que no está del todo mal, porque ya el Leslie no creo que vaya este año, no creo, pero qué tal que se anima para el siguiente o para el siguiente, y si el sueño de muchas sigue siendo conquistar esta corona, pues aquí está la oportunidad, porque quiero que sepan que los fanáticos nos encanta eternizar las oportunidades de las chicas, pero hay muchas chicas que brincan de etapa y que dicen, ya los Ujú. certámenes no, ahora quiero otra cosa, pero hay quienes retoman el camino porque nunca lo dejaron del todo, como es el caso de Jess, Como es mi caso, que aquí estoy de nuevo. y viviéndolo intensamente y con muchas ganas. Claro que sí. Iván de los ojitos pispiretos, Jess, ¿cómo será tu vestido de noche y de qué color va a ser? Ya andan en Y eso.
Todavía no lo sé, pero claro que es algo que ya estamos preparando y buscando, haciendo pruebas de qué color me queda mejor, qué estilo de vestido, pero todavía no tenemos algo decidido. O sea, estamos en busca. Se aceptan sugerencias por ahí, recomiéndenme en Instagram. Todo es bienvenido. El año pasado les hicieron una presentación oficial entregándole las bandas. Este año ya se las dieron. Ya la Entonces, tenemos. a verla. Aquí la tengo colgadita, mira. Ay, sí, cierto, ahí está. Qué hermosa está. Me gusta, están muy bien acabaditas, con mucho detalle, muy bonita. Súper lindas, súper finas. Pero las coronas no se las han dado, por lo tanto, tal vez parte de las galas sea en alguna donde las coronen o para alguna sesión fotográfica y vendrán actividades donde van a sacar vestuarios divinos y seguramente ya la organización aprendió de la edición pasada y seguramente van a pulir muchos detalles para esta Sí. 2025, chicos. Aún no tenemos instrucción, digo, seguramente enseguida nos las darán. ¿Qué actividades? Sí se nos avisó que vamos a tener distintas actividades, pero ya nos irán avisando o informando a su debido tiempo qué continúa, qué sigue. ¿Qué es lo que va a pasar? Así es. Ferdi Caballero nos comenta unas fotitos para el Miss Universe México desde Acámbaro. Estaría increíble, Jessy. A ver, ¿cómo? Unas fotitos para. Ah, que Para en hacerlas Acámbaro en vayas y te tomes Acámbaro. fotos. Si no me equivoco, Acámbaro es Pueblo Mágico o es Salvatierra, uno de los dos. Claro que sí los conozco. Hay un diseñador, Miguel Juárez, que está muy cerca de Acámbaro, por aquella región. Y sí, ya platiqué con él, así que seguramente estaremos haciendo fotitos cerca de allá. No sé si si en Acámbaro, pero en algún municipio cercano pronto. Sería buena idea que organizara tu coordinador meet and greets, reuniones con diferentes municipios que pueda. ¿Por qué? Hablarían del poder y el contacto que tienes con tus paisanos de estado para que vean que sí estás bien apoyada. Y además, retroalimentarte y sentir el cariño de ellos no te resta, al contrario, te sumaría No, al mucho, Jess. contrario. Me agrada esa idea. Gracias por la Sí, recomendación. y les puedes poner los hechiceros de la belleza. No sé, hay que inventarse, porque hay que tener identidad. Hay Dice que por acá, innovar. así es. Dice Tony Carmona, una chica muy elegante le irá muy bien en este certamen. Muchas gracias, Tony. Eduardo Montero dice, imagina que estás respondiendo en Miss Universo a la pregunta de la noche final. ¿Y qué? A Ok, ver, ¿y cuál es la yo también pregunta? pensé que venía, yo también. Y dice, I am Savage. En el Supranational también aumentaron el rango de edad. Ah, pues lo va a checar después, pero primero en lo que está, no hay que estar pensando Primero en en Miss todos. Universo. Sí. Ay, qué divina Sash, dice, qué bonita banda. Dice Foxy. Gracias. Foxy dice, ¿estarás más seca o delgada para la final? ¿Se te hace que le falta? Yo te veo muy No, bien. sí, no sé si más seca, porque no tengo mucha grasa que perder, pero sí más trabajada. O sea, ya estoy trabajando ahí con nutrición y con ejercicio. Vamos a comenzar rutinas para, claro, trabajar el cuerpito que esté muy bien presentable. Claro. Yo, por ejemplo, estoy más seca, pero más seca por las gorditas de harina de maíz que me como. Ah, esa ¿Sabes es la qué? marca. Es la ¿Sabes marca más qué? seca. El tema de la dieta es un poco complejo porque algo de las cosas que yo más disfruto es la comida. Pero tú eres Entonces, delgada, se te nota. sí, gracias a la genética, o sea, de verdad le doy muchas gracias porque si vieran cómo como, dirían, no, no, es que eso no coincide una cosa con la otra. Oye, Jess, Pero, pero tienes actitud y cara de que eres chica de gimnasio. ah, ¿O me estoy equivocando? de closet, de ¡Ih! gimnasio ¿Cómo de que de? closet, O de sea, vas nada gimnasio. más a los vestidores. No, no soy muy ejercitada Ay, realmente, o sea, si se pensé soy que eras mucho de sincera. gimnasio, fíjate. No, no, esto de la delgadez es natural. De pronto sí me cuesta mantener esa disciplina del ejercicio, pero te digo, el certamen te deja ciertos hábitos que te ayudan para la salud física y ese es uno de estos. Oye, pues tal vez a lo mejor no te vendría mal una rutina de un par de meses para que llegaras con cierto toquecito fit. No que Sí, llegues claro. toda, no que llegues Jus- musculosísima. Justo ahorita que preguntaban qué falta por pulir, justo esas son de las cosas donde nos estamos enfocando un poco más. Es muy bonito ver a las chicas que traen el abdomen plano, que por ahí se les medio Mm, insinúa, los Marcadito. músculos, pero insinuación, no que lleguen con el six pack, que cuesta mucho trabajo, pero que no es el caso. No, es algo más fino. Sí. Ronaldo Cruz. Ella es de Guanajuato, ¿verdad? La pregunta, ¿cuánto mides? Las dos respuestas ya las tenemos. Ella es de Los Altos, de Jalisco, pero radica por cuestiones laborales desde hace mucho ahí en Guanajuato, en León, ¿verdad? En León, Guanajuato.
y de ahí se va a todo el Bajío y hasta Colima y por allá con el Todo el trabajo Bajío, que tiene. Colima, Tepic, San Luis Potosí, Aguascalientes. Colima y Nayarit son del Bajío también. No, Ah, es que como Colima y, dijiste, Colima y como que Nayarit ya son occidente, pero son, sí, son parte de exactamente, los lugares que visito. exactamente, toda el área, toda la zona que te toca. Y Jalisco, por mide un supuesto. 80, chicos, mide un 80. Por acá nos dice Iván de los Ojitos Pispiretos. Yes, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, en Instagram me encuentran como Yesenia Atilano, o sea, soy Yesenia Macías, Atilano es mi segundo apellido. Cuando intenté hacer mi Instagram, ya no estaba disponible mi apellido, así que se quedó con el segundo. Así que Mm, Yesenia Atilano, así me encuentran en Instagram. En TikTok, como Yesenia Macías, también síganme ahí. Y en Facebook, también como Yesenia Macías. Listo, chicos, no tiene mayor problema de ubicación. Roberto Díaz, quisiera que respondiera la misma pregunta que mi bella Sofía Aragón. ¿Qué le enseñarías a las niñas de esta generación? ¿Qué les enseñaría? Híjole, a ver, no entiendo la pregunta si me la está haciendo desde el tema de qué les enseño como siendo parte de las participantes o ahí me confunde un poco porque como yo soy maestra ya quiero enseñarle a todos, ¿verdad? Es que creo Pero, que a Sofía Aragón le preguntaron acerca de qué le enseñaría a las niñas respecto a, creo que algo que tenía que ver con las redes sociales. Creo que era como el bullying, como a todo este ciberacoso, ya, como ya, por no, ahí. no me habla de la generación de Miss Universo. Ok. No, bueno, algo que yo podría decirles a todas las niñas que hoy ven los certámenes como algo por querer lograr, es que se preparen, que se atrevan, que se preparen psicológicamente y que usemos la tecnología como un aliado. Siempre hay oportunidad de, de resolver y de usarlas como una forma resolutiva. No las usemos para atacar a alguien. O sea, y hoy en día la tecnología es tan parte de nosotros que no la podemos dejar de lado. Sean unas personas seguras, tengan mucho cuidado cómo se mueven, dónde se mueven y tomen su decisión de qué tipo de vida quieren vivir. Todos somos libres de elegir cómo queremos manejar nuestra vida y sean fieles a lo que ustedes quieren. Eso les diría a las niñas de esta generación, sean fieles. Bravo, muy bien, Jess, muy, muy bien. Y a mí me gustaría añadir algo así, como nada en la vida es tan bueno ni tan malo que el equilibrio no permita potencializar. O sea, Ay, me todo encanta con esa equilibrio. frase. Todo con equilibrio le resta maldad o que esto es poderosísimo. Nada es tan bueno ni tan malo que el equilibrio no pueda potencializar. Y punto. Estoy de acuerdo. Sí, porque mira, me han preguntado, oye, ¿por qué en tu vida en el medio artístico y todo nunca estuviste involucrada en drogas o en cosas así? Pues porque aunque estaba rodeada, el equilibrio en mi vida y saber hacia dónde quería llegar, no me permitieron decir, ay, pues voy a consumir esto o aquello para ser más feliz o para divertirme más. No, porque sabía que el equilibrio, ni lo bueno bueno, ni lo malo malo, me iban a destruir si me iba mejor por un punto medio que me mantuviera en equilibrio. Entonces, de ahí siempre he dicho, el equilibrio creo que ha sido mi herramienta más poderosa para no caer ni en un lado de la balanza ni en el otro. Y es parte de sernos fieles a nosotros mismos Uh y -huh. también por algo tenemos un criterio de decisión. Sí, Todas las oportunidades buenas y malas las puedes tener enfrente, pero tú realmente decides cuál quieres tomar. Es decisión de totalmente de cada acuerdo. quien. Así es. Así es. Julie Panchana nos dice, saludos de París. Me De encanta. París, ¿Qué wow, tal? En sencilla ella, allá en París. claro. Me encanta, está bien representada, la veo bien transparente, muy hermosa y elegante. Mira, desde Muchísimas allá. gracias. Pues, ¿qué horas son allá Saludos en hasta París? París. Oye, saludos hasta París. ¿Quién sabe? ¿Está desvelándose la amiga? Julie. Por acá nos dice Almeric. Yes, no te preocupes por la comida. En Tailandia es muy light, así que no tendrás problemas para el Miss Universo. Ya, Perfecto, puedo probar de todo. sí, así es. Fergie Caballero, un color que te quedaría bello es un vestido, sería el tono que traes puesto, ¿verdad? Que se le ve muy bien. Muchísimas gracias. A la rubia les va muy bien, me gusta mucho cómo se les ve el rosa y también se les ve muy bonito el celeste. El Se les azul ve celeste. muy bonito también. Y así media pelirrojita, hasta el verde te sienta bien. Ah, sí, también me encanta el verde. ¿Verdad? Isaías Bartolini, ¿y qué tal en pasarela? Pues es Híjole, maestra. eso no lo puedo decir yo. Tendrán que verlo y ustedes dar su criterio.
pero es maestra para que se den un quemón. Eso Y sí, soy por maestra de pasarela. sí, Foxy, así es, que se ve estilizada y muy espectacular. Sí, un abdomen marcado divino. Ay, aquí tengo Perfecto. unas amistades que dicen que tienen el abdomen marcado, pero por la vía del cinturón. ¿Qué es eso? De eso no se trata, de eso no se trata, chicos. Eduardo Montero, imagina que estás en Miss Universo respondiendo a la pregunta final. ¿Qué es el feminismo para ti y cómo lo integras en tu día? Ay, esa pregunta me gusta mucho porque lo he platicado con muchas personas. Creo que hoy en día el feminismo se ha distorsionado un poquito, pero Ajá, realmente el feminismo lo que busca es la igualdad de derechos, no sea entre mujeres ni hombres, entre personas, entre seres humanos. Entonces, ¿cómo lo aplico en mi día a día? Todos los días trato con el mismo respeto y con la misma igualdad a todas las personas que en mi camino se topan, independientemente del color, de la forma, del tamaño, si es hombre, si es mujer, si tiene gustos o preferencias distintas. Creo que eso lo tenemos que dejar de lado. Tenemos que vernos como personas y el feminismo justo busca eso, la igualdad y el respeto entre seres humanos. correcto, muy bien. Tal vez añadir la IES, ¿qué es el feminismo? El feminismo es el resaltar y empoderar a la mujer en cuanto al valor que tenemos como género, pero no significa que estamos creando un ejército para luchar contra el otro género que es el de los hombres, sino para lograr una equidad, un equilibrio y hacer un equipo que nos ayude como humanidad a avanzar. Muchas gracias. ¿Ah? Sí, Gracias. gracias. Muy contenta. Sí, el gracias siempre es muy importante porque luego hay veces que entonan adecuadamente y le dan el corte muy correcto al, ya, se sabe que la chica terminó, pero a veces como no dan Se el queda gracias, dejan esperando. unos puntos suspensivos y ahí está el conductor que si le quito el micrófono, que si no, y la gente se queda, incluyendo al jurado, con la idea de que la chica no terminó. Y entonces la calificación baja, ¿verdad? Perfecto. Entonces siempre, un gracias muy lindo, gracias, así ya acabé. Así, muy, muy a gusto. O muy bien entonado el final, para que quede correcto. Letras y cuentos. Hola, letras y cuentos. Pensé que hoy no te ibas a conectar. Hola, Cuquita. Tarde, pero llegando. Pocas niñas se ven bien con el cabello cobrizo y a ella le queda perfecto. Bendiciones a ambas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí, como ningún color me quedaba bien, pues decidí A así. ti te queda perfecto ese look. Así, dije, así me quedo para lucir corona y todo. Isaías Bartolini dice Macías, como Mariana Macías, sí, pero es Jessie. Acá Grito de Guerra MX te manda muchos corazoncitos. Acá Grito de Guerra también aplaudiendo a rabiar, está vuelto que loco. Por acá dice Medley, no sé a qué se refiera, la Lobanda. Dice acá la Lobanda, hola, buenas tardes, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Dice, Guanajuato está bien representado con nuestra vecina laguense. Muchísimas gracias, de la tierra de las fresas. Él es un fresa, bueno, Y se hace por la la. feria de las fresas en Irapuato. Y cada vez más top esa feria, ¿eh? Oye, pues te voy a decir algo, lo voy a comentar, Lalito. Somos muy amigos en Instagram. No, y en la vida ya. Me Ajá. dice, ¿qué crees que andaba saliendo con un galán? Me dijo, dicen. Y entonces resulta que le dijo, ay, ya fui a tu feria de Irapuato, está horrenda. ¿Cómo? Y Lalito estaba muy ofendido. Yo le dije, no, ese galán no te conviene porque ya está ninguneando tu feria. Así que no. Claro, yo el año pasado presumiéndola porque incluso trajeron artistas de alto nivel. Sí, no, es lo que ya me mandó fotografías y todo de los que ha habido ahí conciertos y muy, muy bien. Algún día, Lalito, te voy a caer por allá para que vayamos a la Feria de la Fresa en Irapuato. Dice acá a Chichiraki Global Updating. Tiene una estructura ósea y un cuello espectacular, muy elegante, sí es cierto, Jessy. Muchas gracias. Cuello y todo muy bien, muy maravilloso. Para el harta joyería. Bastante, sí. Yo como no tengo mucho, por eso me pongo unas discretas perlitas. José Chacón, voy llegando. Ella es candidata a Miss Universe México. Osmel Sousa dijo en su Instagram que ya había sido escogidas todas y que estaban bellísimas, chicos. Aquí está una prueba que no nos deja mentir. Miss Universe Guanajuato. Con mucho poder, chicos. Cada quien opine lo que guste. Aquí, para las pruebas, aquí está. A las pruebas nos remitimos. Aquí están. Gracias. Cameron Webster, te percibo muy profesional, pues lo es. Gracias. Den like, chicos, de veras son gratuitos los likes. Regálenme like, 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 chicos. like, like, like.
quieren apoyar a su tía Cuquita, like es lo mejor. Mira, hasta cohetes Hasta cohetes, y gracias. pirotecnia. José Chacón, me encanta ella, es muy elegante y sencilla, así lo es José Chacón. Gracias, José. Lalo Banda, con todo respeto, me das vibra tipo Estefanía Fernández, muy elegante, serena, con clase, una de mis Miss Universos favoritas. Pues mira, aquí la tenemos. Pues ya, Gracias. oye, ya te vieron muy venezolana, Estefanía Fernández, Molly Isler, bueno, a ver, vamos a ver acá. Yes, pregunta del Miss Universo 2001, ¿qué te hace sonrojar? Dice Almer. Si te preguntaran, ¿qué te hace sonrojar? Los piropos, definitivamente. Los piropos sí me dan esa penita. A ver, cuéntanos algún piropo que digas, ahí estuvo rayando en la vulgaridad. Déjame ver si recuerdo alguno. Es que de repente hay uno que Pero, a dices, ver, el piropo más común a es ver, ¿cuál es? grandotas para que me peguen. O Ándale. grandotas aunque me peguen. Sí. No, el que ¿Qué? te pregunté ni lo menciones, porque no, no quiero que te vayas a ver vulgar tú por repetirme un piropo vulgar. No, entonces no, ya quedamos, ese está muy bueno. Ah, y luego un día hacemos un en vivo, le voy a hacer un en vivo a mis joyas de puro albur. Luego hay unos que dices, ¿qué es esto? José Chacón, ¿cuánto mide? Coméntales, ya me lo comentaste, pero comenta. 1,80. 1,80. Sin tacones, más los tacones. Méndez García nos comenta que Méndez García, muy lindo, me compartió en el otro canal de Cuquita, que se llama el otro canal de Cuquita, su Ok. historia de la lucha contra el cáncer, de Méndez Ay, qué García. emoción. Sí, muy lindo. Ese canal está creado para la parte humana y no tanto de Ujú. certámenes de Cuquita, y le agradezco mucho a Méndez eternamente esa confianza y esas ganas de compartir su historia de vida. Pues invítame a tu otro canal porque ahí podríamos hablar un poco de la concientización y la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón, por ejemplo. Cuando lo quieras. Si me dices, ahorita ando muy concentrada en esto y lo vemos despuesito, despuesito, si ahorita, cuando tú quieras. Es cuestión de que Perfecto. me avises y estoy para servirte. Gracias. Hola, Cuquita y Jessy, un gusto estar en tu live a tiempo y no tener que verlo diferido. Saludos y éxitos para los dos. Méndez, muchísimas Gracias. gracias. Besos, saludos para ti. Almeric, yes, pero ya no podemos decir piropos, si no nos acusan de acoso. Te Ay, acus- no, hay piropos muy lindos, pero hay algunos que se sentían o se sienten agresivos. Pero yo creo que no terminemos con esa tradición, con esa parte bonita de la coquetería, de la conquista, como que es parte. Sí. Ay, mira, Méndez, me quedé con la idea todo el tiempo que habíamos hablado de este tema. Entonces fue con otra de mis joyas de la corona, pero él me dice, Cuquita no fue de lucha de cáncer, fue de ser víctima de violación infantil. Tienes razón, tienes razón. Es que hemos tratado muchos temas, muchos temas, Jess, y mira, y agradezco que dos cosas. Una, que compartan todo eso y otra, mi Alzheimer, ya se me había olvidado a mí de las. Les A todos agradezco nos mucho. pasa. Sí, les agradezco mucho, pero es que de veras que el hecho de brindarnos de su vida, que tanto una historia, la del cáncer, que no fue, como la del abuso o violación sexual infantil, ay, pues no, no es algo que lo digas así tan abiertamente. Entonces se agradece la confianza. Sí, gracias por compartirlo. Sí. Y da pie, miren, a que platiquemos más adelante, Jess y Cuquita, en el otro canal de Cuquita, acerca de la detección oportuna del cáncer de pulmón, entre los temas que quieras tratar, Jess. José Chacón. Bueno, yo espero que México este año no puede bajar del second runner-up. Hay que ir por la cuarta corona, pues se va a echar todas las ganas, como Es siempre. correcto, por eso desde ahorita creo que todas como participantes nos estamos preparando para un internacional, no solo para un nacional, porque tenemos que ir ya con la mentalidad que si vas por la corona de Miss Universo es porque tienes que estar lista para ir por el internacional. Ujú. Exactamente, así tiene que ser. Tienes que visualizarte con la corona internacional, no nada más con la nacional. Acá dice Isaías Bartolini, a mí me encantan las chicas más de 1,80, se ven más imponentes. Gracias. Pues sí. Fíjense que Ricky y Cuquita medimos más de 1,80, pero a Cuquita arriba de Ricky. Así, así medimos más de 1,80 por acá. Iván de los Ojitos Pispiretos. Yes, cuéntanos cómo sería tu presentación. Ahora como Miss Universe Guanajuato. Donde la vida no vale nada, Guanajuato. Ay, se oye raro, ¿no? Sí, claro, ese es de broma, pero así Sí, dice la canción, es como claro. parte de la tradición de Guanajuato. Donde la Todavía vida lo no. estoy pensando, realmente Sí. sí lo he pensado porque
es también la cuna de toda nuestra historia, entonces tiene muchos eslogan que podrían ser de utilidad. Todavía lo En estoy donde, pensando. en donde hasta las momias se ven bellas, Guanajuato. Guanajuato, Algo así. la tierra del calzado, Guanajuato. Guanajuato. Pero Desde la también, tierra de los fresas. pero también tenemos diversidad en Guanajuato. No solo es la tierra de la piel, pues también está toda la zona de la industria de autos, de De la industria autos. automotriz. Pues también tenemos en Irapuato el tema de las fresas. O sea, cada uno de los lugares, de los municipios de Guanajuato se destaca por ciertas cosas. Entonces, Sí. tengo que buscar que se encuentre en todo Guanajuato. Desde Todavía lo la estoy tierra del buscando. inicio de nuestra independencia, Guanajuato. Claro, Ya ves, también es la ya cuna de ves. la independencia, o sea, Así tiene toda es. la historia. Si no hay bastante, Guanajuato tiene mucho, mucho que darle al mundo. I am Savage. ¿Qué es lo que más te gusta de Guanajuato para representarlo nacionalmente con el corazón? De eso estábamos hablando. La cultura, justo. Sí, la multiculturalidad que tiene el Estado en todas las áreas, ¿eh? Lalo Banda, ¿mi reina guanajuatense se ha inspirado en alguna reina universal? Y si sí, ¿en cuál? Bueno, ahorita ya habíamos Lo platicado un poco comentó. de las reinas que me inspiran, Catriona, Sí, nuestra querida Elisa Nájera, ya lo Andrea había Mesa, comentado. que Sí, son reinas que admiro. No planeo ser como ellas, no busco ser como ellas, busco ser yo misma, pero sin duda son mi inspiración. sí. Lalo Banda nos dice, de la tierra de las momias, la cajeta y las fresas, Guanajuato. Me Sí, encanta. sí, así es. Isaías Bartolini, las maxillés. Ah, la maxillés. Te queda bien ese Gracias. mote. La maxillés me gusta. Méndez García dice, Cuquita, me encanta ver cómo les das herramientas para potencializar el desarrollo de las chicas y les das herramientas para que hagan el mejor papel posible en su certamen. Chicos, de eso se trata este canal, de abrazar a las chicas y apoyarlas y divertirnos y hacer esto mucho más poderoso a través de la honestidad. Y ella es una chica bien auténtica. Sí, aquí ya me diste varios tips, varias herramientas. Varias cositas y aquí estamos para servir. Lalo Banda dice de la tierra del grito de independencia, Bueno, Guanajuato. ese me gusta, fíjate que se lo había pensado. De la tierra del grito de independencia, ¡viva Guanajuato! Ay, estaría bonito, sí. Muy bien. Por Y acá lo, dice José Chacón, Cuquita, ¿vas a presentar a todas las candidatas a mi Universe México? Espero que así sea. Las quiero ver a todas después de lo dicho por Osmel Sousa. Pues resulta que a todas las he invitado, pero algunas han contestado. Conforme vayan interesándose en estar aquí, el espacio está abierto para todas y cada una. Ferdi Caballero dice, cuna de la independencia, tierra de historia, cultura y tradición. ay, muchas gracias, ya me están dando bastantes ideas, gracias. Muchas ideas. Y acá Guanajuato, corazoncito. Y por acá dice Iván de los ojitos pispiretos. Yes, ¿cómo es tu traje típico? Ya están viendo eso. Creo que los hace la organización y se los asigna, ¿verdad? Sí, al parecer sí, la verdad es que no tengo información al respecto. No nos pidieron como tal que nos encargáramos nosotras de un traje típico, entonces estamos también en espera de instrucción. En algún momento el año pasado se hizo un certamen de trajes típicos, pero al final mejor se hizo uno impactante que quería llevar la organización. Anteriormente así se hacía. No había esa etapa como tal en los certámenes. Y si había concurso de trajes típicos, estoy hablando de los 60 y 70, lo que pasaba era que sí ganaba uno, pero se llevaba a otro en Miss Universo. Creo que ¿Verdad? este año hay Entonces, una convocatoria para el año diferentes pasado trajes también lo hubo. típicos, pero desconozco más. Sí, al respecto. Entonces, pues estamos conociendo y nos estamos quedando con un gratísimo sabor de boca, Jessie, de una candidata importante que lleva el estado de Guanajuato. No cabe duda de que eres una chica, pues que nos hace soñar con que Guanajuato se pudiera quedar con la corona. Nada está aún escrito, pero pues tú estás precisamente diseñando que la historia tenga un final feliz. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Sé que estás súper ocupada porque ya vi que hoy tienes 3 live. Ya tengo Este, otro. gracias por darme el espacio, por permitir que me conozcan un poco más. Te digo, hace bastante tiempo que estaba un poco fuera de redes sociales. Me estoy reintegrando y estos foros me ayudan a que me conozcan y sepan quién soy. Gracias de verdad por la oportunidad. Pues eres muy auténtica y eres una chica que nos ha dejado un gratísimo sabor de boca. Lalo Banda, yes. ¿Ya has hablado y o convivido con algunas de las chicas? Pues con todas, ¿verdad? Sí, ya las conocí a todas, nos conocimos en todo el proceso de realizar nuestras fotografías oficiales.
Y los videitos que ya estuvimos viendo en redes, se pudieron conocer todas, estuvieron alrededor de 3 días juntas en un hotel en la Ciudad de México. ¿Con quién te tocó compartir habitación? Con Cancún, Quintana Roo. Con Quintana Roo, que no la han presentado. Ah, sí, ya. No, No, así que no no, podemos hablar todavía todavía al no. respecto. Sí, exactamente. Así no la han presentado, es de las que quedan, todavía quedan como unas 7, 8 por ahí Ya de quedan muy sacar. poquitas, casi estamos Porque completas. casi están. Hoy salió quién? Hoy salió San Luis Potosí, creo. Tal Hoy vez salió ahorita en la tarde ya San Luis salió otra, Potosí. tal vez. Sí, creo que Seguramente. ya vi publicada alguien más. La verdad es que no alcancé a ver ahorita que Ujú, venía para ni acá yo. quién fue, pero sí, Ujú. vamos Así es. rápido. Así es, pues saludos a todo tu equipo que te está apoyando, saludos a tu familia. Ya sabes que este canal queda abierto para lo que se te ofrezca. Aquí estamos. Y pues fue un placer. No tengo más que decir. Muchísimas Un gracias. placer. Te dejo muchos besos, hermosa. Y yo, como siempre, chicos, les dejo mi mejor energía momentáneamente, porque ahorita a las 7 vamos a analizar qué pasó ayer en la mañana, hora del centro de México, en el Mister Polonia, chicos. Vamos a platicar de galanes, quién se llevó la bufanda, quién va a ir al Supra dentro de 2, 3 meses. De eso vamos a platicar más adelante. Y estoy programando a otras chicas del Miss Universe México para las siguientes semanas y los diferentes días entre miércoles y domingo. Así es de que, chicas, las que falten, repórtense. Con todo gusto queda abierta esta plataforma para que les conozcan más y mejor. Así es de que, bueno, por lo pronto, como les digo, nos vemos en unos minutos, pero mientras tanto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla muy bien. Besitos a todos. Muchas gracias. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.